Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos familia. ¿Cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información suscríbanse a este canal. Arrancamos con la nota porque el presidente Andrés Manuel suelta la bomba y le pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, investigue a través del Consejo de la Judicatura al juez Juan Pablo Gómez, quien echó para atrás temporalmente la reforma eléctrica en tan solo 24 horas. Sin importarle que haya sido discutida por los senadores y los diputados y sin presentar justificación, algún estudio técnico económico que es en la materia en la que se especializa. Incluso veíamos a Rocío Nales, secretaria de Energía, darle sus cachetadas guajoloteras y señalar que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. De esto vamos a estar hablando porque lógicamente los mexicanos sabemos lo faccioso, lo mañoso que está el Poder Judicial, pero por otra parte está la oposición señalando, jurando y perjurando que no tiene ministros, jueces a modo para seguir impulsando sus intereses. El presidente truena y señala que dentro de esta mafia de poder en el Poder Judicial está Claudio X González y un exministro que se encargó de echar para atrás algunos temas y dejar en la impunidad a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, entre otros políticos. Arrancamos pues con la información y dice lo siguiente: el presidente y su gabinete entienden la división de poderes, el legislativo, judicial y ejecutivo, cada quien con sus atribuciones y ninguno puede ejercer presión en el otro. La cuestión es que con Peña se aprueba la reforma energética a través de vicios, de sobornos, lo cual no es legal ni legítimo. Para echar para atrás todo el daño que hizo la oposición necesitamos de nuestro lado al Poder Judicial. La Cuarta Transformación no lo va a tener fácil porque nos encontramos con una legislación amañada que dejó la oposición más sus guardianes en el Poder Judicial, los jueces, magistrados que se venden y siempre sirven a los intereses de la oposición. Incluso Rocío Nales señalaba: se respeta la división de poderes, pero se ejerce el derecho a defender el interés de todos. Lo que me preocupa es que el actuar de este juez que echa para atrás provisionalmente la reforma eléctrica es legal a través del amparo, legislaciones mañosas, y lo interesante es que se vienen arbitrajes internacionales, acuerdos de protección e inversión de las empresas que ahora tienen el negocio energético en nuestro país y la aplicación retroactiva de la ley amañada que aprobó la oposición. Vamos a escuchar lo que señala este señor. El juez lo que decidió ahorita provisionalmente es mantener las cosas como están y es así funciona el juicio de amparo. O sea, cuando se presenta el juicio de amparo, el juez otorga o no otorga la suspensión provisional. Nunca se hace un análisis del fondo del asunto cuando se otorga una suspensión provisional. Entonces, yo creo que la actuación, desde nuestro punto de vista, fue perfectamente correcta. Va a ir a la Suprema Corte sin duda alguna, y es la Suprema Corte la que va a tener que decidir si esta reforma viola los preceptos constitucionales, en cuyo caso la declarará como inconstitucional y no surtirá efecto alguno, con lo cual se acaba el problema para los inversionistas. En el caso de que la Suprema Corte decidiera que sí es constitucional, pues van a venir los arbitrajes de inversión. Gran parte de las inversiones en este sector de energía fotovoltaica y eólica ha sido hecho por empresas extranjeras, muchas europeas, norteamericanas, canadienses, de Estados Unidos, también algunas asiáticas, y todos los países tienen acuerdos de protección de inversión o de tratados de libre comercio con México, donde establecen principios claros que no puede una aplicación retroactiva de la ley violaría estos acuerdos o estos tratados de libre comercio o acuerdos de protección de la inversión. No se pueden cambiar las condiciones porque pues claramente hay una violación de los derechos de los inversionistas. Ahí lo tienen, y esa es la preocupación, porque se van a defender, van a utilizar las mismas normas amañadas y nadie les va a poner un alto, porque ni el Poder Judicial haciendo nuevas normas las va a poder tumbar, porque viene el Poder Judicial y señala que tenemos que respetar
las que fueron ya aprobadas. Por eso el presidente le pide la ayuda a la Suprema Corte, a Arturo Saldívar, para que interfiera e investiguen al juez que echó para atrás la reforma eléctrica en 24 horas y que fue el mismo que ayudó a Juan Collado para que no se le investigara financieramente. Ahora, lo que hace el presidente en la mañana fue exhibir toda esta corrupción en el Poder Judicial, señalando que Claudio X González está detrás del ex ministro Cosío, que también ayudó a Peña, a Calderón, a salirse con la suya en el caso de la guardería ABC, en Florence Cassés y en otro, ¿no? Sería lamentable el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y las leyes de la República. Eso señaló el presidente. Denunció a dos personajes, en particular a Claudio Xicotencla González y el exministro José Ramón Cosío Díaz. Cuando estuvo en la Suprema Corte, votó en contra de varios proyectos que procuraban justicia para las víctimas, como los padres de la guardería ABC, como Florence Cassés, como indígenas que lucharon contra una eólica y en el caso Atengo, y se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Peña por los hechos violentos. Ahora, vamos a escuchar parte de la carta que le mandó el presidente a Arturo Saldívar. Que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. Muy fuerte lo que señala el presidente. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y el exministro en cuestión le contestan al presidente. Su queja será remitida al área correspondiente. Prácticamente el presidente se lavó las manos. Arturo Saldívar no se quiso meter
en más problemas y señaló que se iba a mandar la queja al Consejo de la Judicatura Federal. Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso proceda con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen. Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura velar porque puedan hacerlo con libertad. Pero también vamos señalando si el juez Juan Pablo Gómez tenía la competencia para resolver. Ahora, ¿qué le dijo el exministro José Ramón? Escuché lo que el presidente dijo en su conferencia mañanera. Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona, pero más aún su incomprensión del Estado de Derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución. Yo no estoy trabajando con Claudio X González, yo estoy haciendo otro tipo de cosas, algunas relacionadas con su gobierno, como el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay una intencionalidad de salirse por otro lado de la discusión del juez, pero tampoco señala por qué en su momento votó en contra de castigar, en el caso de Florence Cassé, de castigar a la guardería ABC. Que no le busquemos tres patas al gato, no intenten hacer tontos a los mexicanos porque sabemos de la corrupción en el poder judicial. No intenten, no se cansen señalando a la oposición al señalar que no es verdad. Y bueno, familia, pues ahí está la información. ¿Qué te pareció? Vamos esperando más declaraciones. ¿Qué resuelve? Lógicamente este tema se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espero resuelvan conforme a lo y tomando en cuenta que toda legislación aprobada con Peña fue viciada. Familia, si les gustó, suscríbanse a este canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.